Audición y lenguaje, módulo 9. Audición. La audición nos permite captar el mundo a través de ondas, vibraciones, además de que también es sumamente importante conocer sobre la audición, ya que la audición es uno de los sentidos que impacta a los seres humanos y que también se asocia con la psicología. Ahora bien, en términos celulares, la audición va a depender de células receptoras. ¿Y qué es una célula receptora o un receptor? Es un tipo de célula a menudo especializada que se adapta por su estructura y función. Esta responde de una manera particular a la energía como el sonido de un estímulo adecuado. Es la energía para que el receptor active una sensación, ya que la audición de por sí es uno de los sentidos. ¿Y dónde empieza la conexión psicológica en la audición? Esta se da cuando se adquiere la información de forma sensorial y el ser humano la interpreta a manera de la percepción, que es esa interpretación que hacemos de la información sensorial. Nuestra capacidad para oír sonidos de baja intensidad es limitada, contrario a muchos de los animales, también mamíferos, al igual que nosotros, más por la interferencia del sonido de la sangre corriendo por nuestras venas y arterias que por el mecanismo auditivo en sí mismo. Así que el mismo sentido de la audición puede ser confuso y puede llevarnos a percibir la realidad de manera equivocada. El estímulo adecuado para la audición. El estímulo adecuado para la audición es la vibración. Por eso hoy en día usted ve que venden muchos audífonos que son inalámbricos o que se utilizan para hacer ejercicio, que lo que hacen es que recogen la vibración que se genera a través de la audición y también a través del lenguaje. Así que pues muchas veces uno está escuchando a alguien con audífonos inalámbricos y cuando habla, más que el sonido o los fonemas que podemos estar generando al hablar, es la vibración que produce nuestro hablar o nuestro lenguaje, el que se interpreta como una vibración particular. El medio conductor que normalmente usamos los seres humanos es el aire. El aire es el que conduce la vibración a nuestro sistema auditivo. Ahora, también, esto lo hemos podido corroborar cuando nos bañamos en una piscina, estamos buceando, haciendo snorkeling, etc. Cuando captamos las vibraciones en el agua. Así como también sonidos que pueden ocurrir a través de nuestros cráneos o cuando nos damos un golpe o le damos con la cabeza a una superficie dura, también captamos el sonido que se produce dentro de nuestro cerebro. Ahora, en el proceso de la audición, el aire es el que produce o canaliza la vibración que genera el sonido de fuentes tales como las cuerdas vocales, una campana, una bocina, que es el originador de ese sonido. Ahora, cuando esa fuente del sonido vibra,
esta fuente comprime y descomprime el aire de forma alterna. Eso es lo que hace que en este proceso de compresión, esa vibración que se transmite a través del aire se convierta en un sonido. Continuando con el estímulo adecuado para la audición. Todo se mide, o el sonido se mide a través de lo que se conoce como frecuencia. ¿Y qué es una frecuencia? Esta se refiere al número de ciclos o ondas de compresión alternada y de compresión del medio vibratorio que se produce en un segundo a través de las diferentes medidas. El tono es lo que nosotros percibimos de carácter psicológico y lo que vamos interpretando en la medida que el sonido se hace más frecuente. Más ondas por segundo corresponden a un tono percibido más alto. Y es lo que hace también que podamos identificar la fuente de donde ocurre el sonido. Ahora, la amplitud o la intensidad también es el término para la energía física en un sonido. También la sonoridad es el término que se utiliza para definir nuestra percepción de la energía sonora. Los expertos en el campo del estudio de los sonidos y la audición han establecido que la intensidad sonora se mide generalmente en lo que se conoce como decibelios. Continuando con el estímulo adecuado para la audición, los sonidos que oímos también se pueden clasificar como tonos puros o sonidos complejos. Los tonos puros solo tienen una frecuencia. Por ejemplo, un tono puro puede ser el sonido de una campana. Ahora, los sonidos complejos son mezcla de varias frecuencias y el mejor ejemplo es la música. Cómo usted aprecia una obra musical a través de la percepción de sonidos complejos, donde vamos a tener diferentes tonos, unos más altos, unos más agudos, unos más graves, y eso lo podemos hacer a través de nuestro sistema auditivo. Claro, puede llegar un punto en donde una combinación aleatoria de sonidos es lo que hace que se perciba como ruido. Por ejemplo, cuando una persona está cortando la grama utilizando un trimmer, como ese equipo que se está utilizando está produciendo unos sonidos que al mezclarse con el aire y los diferentes tonos que produce, crean lo que nosotros le llamamos ruido. ¿Por qué? Porque vamos a decir que si una cortadora de grama está a una distancia considerable de nosotros, ese ruido en términos de múltiples tonos va a estar presente. Ahora bien, mientras más cerca está la cortadora de grama de nuestros oídos, vamos a percibir ese ruido con mayor gravedad y mayor intensidad. Así que de por sí el ruido es una mezcla de varios sonidos que se ejecutan de diferentes maneras y que va a depender de cuán intenso, cuán cerca, cuán lejos, cuán grave y también el tipo de equipo que esté produciendo dicho ruido. Por ejemplo, puede tener dos cortadoras de grama con ruidos que son similares pero no son iguales. Uno puede ser porque una cortadora de grama es más antigua, tiene mucho más tiempo, y otra es mucho más reciente y tiene un sistema pues que produce un ruido menor. El mecanismo auditivo.
Para escuchar debemos obtener información sobre el sonido en la corteza auditiva. Esto va a requerir una serie de eventos, incluyendo la recepción del sonido, la amplificación del mismo y la conversión en impulsos neurales o neuronales que el cerebro puede y va a utilizar. El oído externo y el oído medio. El término oído se refiere generalmente a todas las estructuras que están dentro de este. La solapa que adorna el lado de la cabeza se le llama oído externo o también el pabellón de la oreja o lo que comúnmente nosotros llamamos oreja. Esto es también denominado oído externo. El oído externo filtra el sonido y luego lo amplifica ligeramente al canalizarlo desde el área más grande del pabellón de la oreja, la parte superior, hasta la zona más pequeña del canal auditivo. También el oído externo selecciona los sonidos que emanan de frente a la persona. Por eso hay ocasiones donde alguien le habla a una persona de frente y si uno no leyó los labios y no entiende bien lo que dice, inmediatamente mueve el oído, ya sea para el lado derecho o izquierdo, y le pregunta, ¿me puede repetir? Esto se da incluso como un estímulo totalmente automático y natural. Claro, esto también por otro lado hace mucho más fácil centrarse en sonido, como por ejemplo una conversación que usted esté teniendo y al mismo tiempo esté excluyendo o bloqueando sonidos irrelevantes a su alrededor, como el sonido de una bocina, un auto en movimiento, etc. Continuando con el oído externo y el oído medio. La separación entre el oído externo y medio es el tímpano o la membrana timpánica, o timpánica mejor dicho. Una membrana muy delgada es esta membrana timpánica que se extiende a través del extremo del canal auditivo. Sus vibraciones transmiten energía sonora a los tres huesos del oído medio, que también se le llama osículos. El músculo mayor que se encuentra en el oído medio se le llama tensor timpánico. Nosotros le llamamos el tímpano, pero es que es un músculo como tal que se mueve desde el oído externo hacia el oído medio. ¿Y qué pasa? Este tensor timpani puede estirar el tímpano de forma más apretada o aflojarlo con el propósito de ajustar la sensibilidad de los niveles sonoros cambiantes, o sea, de el proceso de cómo los sonidos aumentan, disminuyen, etc. En la segunda parte del oído medio están el osículo, los huesos minúsculos que funcionan a manera de palanca para transferir la vibración de la membrana timpánica a la cóclea, que es otro de los órganos que tiene el oído medio. Continuando con el oído externo y el oído medio, el malus, el incus y el estribo concentran la energía recogida en la membrana timpánica más grande sobre la base, mucho más pequeña del estribo, otro de los huesos que descansa en el extremo de la cóclea.
el osículo o estos huesitos simplemente lo que hace es que amplifica el sonido en alrededor o aproximadamente 30 veces más, lo que se conoce como un proceso de amplificación. Esta amplificación es más que suficiente para compensar la pérdida de energía a medida que la vibración pasa del aire al líquido más denso dentro de la cóclea. Continuando con el oído externo y el oído medio, los osículos o los huesitos no son pasivos en el proceso auditivo. Los músculos que se adhieren a ellos aprietan y sueltan, sobre todo aprietan las articulaciones para aumentar la sensibilidad a sonidos más suaves o agudos, y también aflorar las conexiones para humedecer las áreas que captan los sonidos más fuertes. Además de estas estructuras relacionadas con el sonido, el oído medio también contiene la trompa de Eustaquio, que conecta el oído medio a la parte posterior de la boca, que iguala la presión del aire, la ecualiza del oído medio hacia el mundo exterior o hacia el oído externo. Las diferencias de presión entre el oído medio y el mundo exterior ejercen presión sobre la membrana timpánica, creando una sensación de dolor. Esto usted lo puede apreciar más cuando se pone un palillo de dientes, mejor dicho, un palillo para los oídos, o algunos usan hasta palillos de dientes para tratar de sacar cerillas, y cuando la punta de cualquiera de estos objetos tocan a la membrana timpánica, generan dolor. En la medida que uno envejece también, la membrana timpánica deja de generar una mayor sensación de dolor. Eso también nos dice que la persona empieza a generar cierto grado de pérdida de su audición. El oído interno. Al igual que una membrana separa las orejas externas y medias, o el oído externo y medio, las membranas separan el medio lleno de aire y el oído interno lleno de líquido. También a esto se le llama las ventanas ovales y redondas. O sea, del oído medio al oído interno, lo que se da es que los órganos, sobre todo la cóclea, deja de percibir o de recibir aire, porque dentro de ella o en las ventanas ovales y redondas se encuentra cierto líquido. Así que la cóclea, que es el órgano más prominente dentro del oído interno, tiene la forma de un caracol. Y aquí, dentro de esta cóclea, se encuentran estructuras para analizar el sonido del oído, o sea, depurar los diferentes sonidos. El concepto de la cóclea, ¿verdad?, o de dónde sale el término cóclea, es que cóclea de por sí significa caracol de tierra, en el lenguaje latín. Si usted ve muy bien la cóclea eso es lo que parece, un caracol de estos de tierra. Ahora, en términos de su configuración, además de parecer un caracol de tierra, posee un sistema tubular de alrededor de unos 35 milímetros de largo en seres humanos, y también unas características espirales 2.5 veces mayor. Este tubo de por sí está subdividido por membranas en 3 cámaras,
o canales llenos de líquido. También la pérdida de líquido en la cóclea es otro de los síntomas que uno experimenta con la vejez y que también afecta la audición. El extremo de la cóclea se ve como eliminado porque cuando usted mira bien, y lo veremos ya mismo en un dibujo, estos extremos se pierden en 3 canales que van desde el oído medio hasta el oído interno, de punta a punta, ¿no? Dentro del oído interno como tal. También el estribo descansa sobre la ventana ovalada, que es una membrana delgada y flexible en la cara del canal vestibular. El canal vestibular o scala vestíbulo es el punto de entrada de la energía sonora en la cóclea y es donde el aire, el sonido conducido por el aire entra del oído medio al oído interno, tocando o impactando la cóclea. El canal vestibular conecta con el canal timpánico, o la canal timpánica se le llama también, en el extremo lejano de la cóclea a través de una abertura que se le llama el helicotrema. La helicotrema permite que las ondas de presión viajen a través del líquido coclear, también llamado endolinfa, porque es un cierto tipo de líquido linfático, hacia la canal timpánica más fácil. Estos líquidos son esencialmente incomprensibles. Al final de la canal timpánica hay otra membrana delgada. Está lo que se conoce como la ventana redonda y esta se flexiona hacia afuera con cada onda sonora y permite que el fluido se mueva. O sea que es un movimiento ondulado cada vez que entra una onda sonora. Es como si se estuviera abriendo una membrana que permite que la información, porque básicamente eso es lo que es el sonido, entre a la cóclea y se procese a través de todo este fluido existente o la endolinfa. Ahora, los órganos vestibulares en la parte superior de la cóclea no participan en la audición, sino los órganos internos dentro de la cóclea. Continuando con el oído interno. Toda esta actividad en los canales vestibulares y timpánicos baña el canal coclear con este fluido, donde se localizan los receptores auditivos y ahí interpretan la vibración. Y esta vibración de por sí pasa al órgano de Corti. El órgano de Corti es la estructura que analiza el sonido que descansa sobre una membrana basilar, o la membrana que le mencionaba que hacía que el aire llevaba el sonido, entraba a la cóclea, inmediatamente el líquido interno procesa esa vibración de manera tal que uno lo pueda interpretar. Este órgano de Corti consta de 4 hileras de células especializadas llamadas las células pilosas. ¿Por qué? Porque parecen pelo, por eso es que se le llama células pilosas. Las células pilosas también tienen un papel bien importante en la audición y en la interpretación de los sonidos. Estas células a su vez tienen otras que apoyan a las células pilosas. Son bastante parecidas a las glías. Las glías, que en el sistema nervioso central, las glías lo que hacen es que sirven como una red de apoyo a las células, ya sea las células motoras, entre otras. Pues las células pilosas tienen unas células de apoyo y estas
se unen en la membrana tectoria, la que está por encima de las células pilosas. Para visualizar esta estructura es importante recordar que usted está mirando como si fuera un tubo largo con 4 fibras de células como de pelo, que se dan como piquetes o filas, como si fueran postes de teléfono. Y la membrana tectoria de por sí es como un estante, o básicamente como si fuera un gavetero, ¿verdad? Donde están estas células pilosas. Continuando con el oído interno, estas células de pelo o pilosas son los receptores para la estimulación auditiva. Por eso es que tienen un rol protagónico, y pues cuando disminuye la cantidad de células se afecta también la capacidad auditiva. Así que también estas células generan una vibración en la membrana basilar y en el mismo líquido coclear, que tiene hileras de células tanto hacia el frente o hacia atrás de la cóclea, y que facilita la interpretación de la audición. Claro, al tener estas células o verse hacia el frente o hacia atrás de la cóclea, ahí se da lo que es el comportamiento bastante parecido, bueno, es bien parecido a cómo las neuronas se conectan con los neurotransmisores, excepto que se da básicamente en el flujo de los canales de potasio y de calcio, no así los canales de sodio, ya que no se encuentran en estas neuronas. Pero cuando ambos canales, tanto de potasio y calcio, se encuentran dentro de las células pilosas, aquí se da una afluencia de iones que a su vez despolariza la membrana de la célula de pelo pilosa. Ahora, en la parte de atrás de la célula se da una hiperpolarización, nuevamente para crear el balance neuroquímico. Por un lado se despolariza y por otro lado se hiperpolariza. Esta despolarización da como resultado la liberación neurotransmisora, que hace que entonces las células pilosas se comuniquen unas con otras. Esto es bien importante porque las células pilosas o de pelo de por sí tienden a ser bien sensibles, tanto en los procesos de polarización como hiperpolarización. Aquí, continuando con el oído interno, la cóclea humana tiene 2 sistemas de células pilosas. Tiene una fila de cerca de unas 3.500 células pilosas internas y 3 filas de cerca de 12.000 células pilosas externas. O sea, tanto interno como externo vamos a tener grandes cantidades de estas células que nos ayudan a poder interpretar el sonido que recibimos, y que llega al centro de la cóclea como tal. Las células pilosas internas, menos numerosas, reciben alrededor del 90-95% de las neuronas auditivas y proporcionan la mayor parte de la información sobre dicha estimulación. En estudios con ratones que no poseen, que tienen muy pocas células pilosas,
debido a que existe un gen mutante que hace que no se proliferen adecuadamente. Esto lleva a que los ratones sean sordos, no puedan escuchar como tal. Por eso también la cantidad de células pilosas que tengamos nos va a afectar a través del tiempo, a través de los años. Uno puede generar menos cantidad de células pilosas y afectarse nuestra audición. También las células pilosas externas aumentan la sensibilidad de la cóclea, amplificando su salida y afilando la frecuencia que templa la localización de la vibración máxima. Daño a las células pilosas externas, ya sean causadas por el ruido, por eso es que uno se puede quedar sordo con grandes cantidades de sonidos estridentes, o alguna ablación química, puede llevar a una pérdida dramática de la audición, pero también puede lograr una pérdida selectiva de frecuencia a lo largo de la membrana basilar. Así que usted o puede perder totalmente la audición, o simplemente, como me pasa a mí, hay ciertas frecuencias, sobre todo las agudas, que mis oídos no captan muy bien. ¿Por qué son tan importantes estas células que en apariencia no son sensoriales? Aparentemente, las células pilosas externas, al tirar de la membrana tectorial, aumentan la estimulación de las membranas pilosas internas. O sea, las externas ayudan a la estimulación de las internas. Aquí pueden ver todos los órganos que más o menos hemos estado discutiendo. A ver, desde el oído externo, que tenemos la oreja, el canal auditivo, la membrana timpánica, que si ya van viendo que aquí en la membrana timpánica todo entra el sonido a través del aire, aquí se procesa, aquí tenemos los huesitos, que al filtrar el sonido caen, estas filtraciones de sonido caen en la cóclea, que de por sí tiene un líquido, y ese órgano es lo que ayuda a finalmente procesar el sonido y poderlo entender como tal. Aquí entonces pues tenemos el comportamiento de las células pilosas, o sea, cómo se da también el proceso de los impulsos neuronales, ¿verdad? Cómo usted puede mirar cómo cuando están en descanso están separadas unas de la otra, ¿verdad? Esto en este diagrama, cuando se da un disparo neuronal, se unen todas, y cuando está en la fase de descanso, y cuando baja en lo que es la hiperpolarización, baja la forma en que se disparan estas neuronas y vuelven al descanso. Ahí donde ya sabemos que la depolarización es mucho más activa que ya la hiperpolarización. Y pues por acá tenemos a otros, los elementos ya internos dentro de la cóclea, del canal vestibular, canal coclear. Ahí, aquí puede ver también las células pilosas a través del órgano de Corti, y donde se da todo este proceso de comunicación entre las membranas pilosas externas
externas e internas de por sí. Ahora, camino a la corteza auditiva y más allá. El trabajo del sistema auditivo apenas se acaba cuando hemos convertido el sonido en impulsos eléctricos o neuronales. Las neuronas de las dos cócleas, ¿verdad? Tenemos una en cada canal auditivo, generan esta interpretación, que desde luego nosotros tenemos que interpretar en nuestro cerebro. Así que esas neuronas de las dos cócleas generan lo que se conoce como los nervios auditivos, definidos como los octavos nervios craneales, y uno de los cuales entran en cada lado del tronco encefálico. También esta información que reciben las cócleas e interpretan pasa a través del hemisco lateral a varios núcleos del vástago del cerebro al colículo inferior, entonces al núcleo geniculado intermedio del tálamo, donde los procesos de atención interactúan con la información auditiva ascendente. Esa es la que nos permite escuchar una melodía en sus diferentes tonos para finalmente llegar a la corteza auditiva en cada lóbulo temporal. ¿Verdad? Entra al canal auditivo, se procesa y luego se interpreta en cada uno de los lóbulos temporales, en los lados derecho e izquierdo del cerebro. Continuando con camino a la corteza auditiva y más allá, el cruce de la información sensorial para el procesamiento del cerebro se da del lado opuesto, del oído derecho al hemisferio izquierdo y viceversa. Ahora, un sonido en el lado derecho puede estar registrado, ¿no?, en dicho lado, pero curiosamente esto no pasa en el izquierdo. Así que un sonido usted lo puede registrar en el lado derecho del hemisferio, pero no en el izquierdo. Esto puede pasar, o también registrar en ambos. Los investigadores interesados en las diferencias en la función entre los dos hemisferios han desarrollado una táctica llamada la tarea dicótica de escuchar para estimular un lado del cerebro. Por eso es que se ha encontrado que un sonido que se capta en el lado derecho del hemisferio del cerebro no necesariamente se va a captar en el izquierdo. Esta técnica, por ejemplo, lo que se hace es que se presenta un estímulo auditivo a través de unos auriculares a un oído y luego se presenta otro que se le llama ruido blanco, que es el ruido blanco, es un sonido que tiene una frecuencia bien parecida a la estática en la radio o en la televisión. Y entonces se busca ver, esto sería como un control para poder ver entonces si el sonido del hemisferio en el hemisferio derecho pasa al izquierdo, lo cual pues ya se ha encontrado que no necesariamente. Ahora, esta misma técnica ha permitido que los investigadores puedan determinar que el hemisferio izquierdo es dominante más para el lenguaje en la mayoría de las personas y que el derecho es mejor en tareas tales como la identificación de una melodía. Ahora bien, la corteza auditiva se encuentra en el yairo superior del lobo temporal de cada hemisferio. Parte de ella también se
esconde dentro de la fisura lateral. Pero pues ambas se encuentran en los lóbulos temporales. Continuando con el camino a la corteza auditiva y más allá, el área es organizada tonotópicamente, lo que significa que las neuronas de las localizaciones adyacentes del receptor proyectan a las células adyacentes de la corteza y transmiten frecuencias similares. Eso es lo que ayuda a uno a poder entender la frecuencia. Ya, ¿verdad? En el proceso de interpretación de qué significa ese sonido, que pues desde luego tiene un componente de aprendizaje, ¿verdad? Porque usted puede identificar una melodía de un autor versus una melodía de otro. Ahora, en este caso, las proyecciones de información para interpretar el sonido forman una especie de mapa en la membrana basilar desenrolada, al igual que en la corteza somatosensorial o somática sensorial, que contiene un mapa del cuerpo. De la misma manera, pues tenemos como un pequeño mapa de cómo interpretar los sonidos. También, más allá de la corteza auditiva primaria, están las áreas de proceso adicionales. Hasta 9 cortezas auditivas hay en algunos de los mamíferos. También existen lo que son las áreas auditivas secundarias, que se implican en el proceso de sonidos complejos y la comprensión de su significado. Interesantemente, más adentro del cerebro, porque también los sonidos necesitan de otros órganos que ayuden a interpretar esos sonidos, como por ejemplo el sistema límbico, que hace que las melodías tengan un significado emocional para todos nosotros. Así que la corteza auditiva primaria va a tener un área secundaria, pero la información auditiva va a viajar mucho más allá de las áreas auditivas, como les mencionaba, a través de lo que le llaman las corrientes ventrales o dorsales, ya en la parte superior del cerebro, y ahí es donde entonces se conecta con otras áreas que nos permiten percibir e interpretar los distintos sonidos. Continuando aquí con el camino a la corteza auditiva y más allá, la corriente dorsal fluye desde la corteza auditiva a través de el área parietal, donde el cerebro va a combinar la información de otros sentidos para localizar ese sonido con relación al cuerpo y también a la visión. Eso es lo que hace que podamos bailar ante un tipo de música determinada, una melodía determinada. Así que esto es bien interesante, porque a pesar de que tiene los oídos, tanto externos, medio como internos, tienen una función bien práctica de poder ayudarnos a interpretar los sonidos, pero ya tienen la limitación de que solamente sirven para depurar, canalizar los sonidos, pero ya después de eso el cerebro tiene que activar otras áreas que permitan la interpretación, la percepción del sonido, y también la activación, por ejemplo, de las áreas sensoriomotoras, la parte o partes también del sistema límbico, para uno disfrutarse una melodía bailando. Así que aquí esto también hace
que la información viaje hacia los lóbulos frontales, donde uno pueda dirigir los movimientos oculares y también los movimientos corporales, pues para bailar, como por ejemplo. También la corriente ventral se activa cuando la persona está identificando los sonidos. Las células específicas del sistema auditivo se le llaman del mono porque tratan de captar un sonido a la vez. Son parte del sistema porque permiten reconocer los diferentes tonos, agudos, graves, etc. Debido a su capacidad especializada, estas corrientes ventrales y dorsales nos dicen el qué y dónde de los sistemas de audición. O sea, qué yo estoy escuchando, dónde lo estoy escuchando y qué significa eso que estoy escuchando. Pues aquí más o menos tenemos un diagrama de cómo se da el flujo de información a partir de la cóclea al nervio auditorio o auditivo y cómo esto viaja desde el tallo cerebral hacia el cerebro medio y ya hacia la corteza cerebral, de manera tal que uno pueda convertir ese estímulo auditivo en una interpretación mucho más profunda. Ahora, análisis de frecuencia. La explicación más obvia de cómo el sistema auditivo analiza la frecuencia es lo que se conoce como la teoría de la frecuencia, que supone que el mecanismo auditivo transmite una frecuencia real de sonido a la corteza auditiva y que la corteza auditiva ahí hace su análisis correspondiente. Esto fue propuesto por William Rutherford, quien planteó, ¿verdad?, en 1886 que nuestro sistema auditivo más o menos funcionaba como si fuera un teléfono. Le llamó incluso la teoría del teléfono, donde él creía que las neuronas individuales en el nervio auditivo disparaban a la misma frecuencia que la velocidad de vibración de una fuente sonora. Y luego se encontraron que no necesariamente era muy cierto ese planteamiento. Otra de las teorías que se desarrollaron era dentro de este esquema de cuál es la frecuencia de audición, fue la teoría del voleo. El concepto de voleo sale del voleibol, como el juego de voleibol, donde muchas personas golpean la pelota una a la vez. Esta indica que los grupos de neuronas siguen la frecuencia de un sonido en frecuencias más altas cuando una sola neurona no lo puede hacer. Así que tiene que ser un conjunto de neuronas que trabajan organizadamente para poder captar desde los sonidos más altos a los más agudos. Continuando con el análisis de frecuencia, un grupo de neuronas puede seguir frecuencias altas porque varias neuronas se pueden turnar para disparar. Por eso es que se le llama la técnica del voleo. Es como les mencionaba cuando uno juega voleibol, que varias personas pues se van a turnar para golpear la pelota y mantenerla arriba. Esa es la misma analogía con la teoría del voleo, ¿verdad?, de cómo las diferentes neuronas van a hacer una aportación cada una para lograr mantener esa interpretación o ese análisis del sonido de manera correcta. Otra de las teorías es la teoría de localización, que implica que la frecuencia sana de una codificación depende de la localización de la vibración máxima en la membrana basilar.
Cuanto más vibra una sección dentro o particularmente en la membrana, más altos van a ser los niveles del disparo de las células pilosas que se encuentren allí. Así que lo que estamos diciendo aquí es que cuando el sonido llegue a cualquier parte de la membrana, a la parte que llegue es donde la membrana va a recibir este sonido, y allí las neuronas que reciban la información son las que van a disparar para poder captar ese sonido e interpretarlo de la mejor manera posible. Combinando las teorías, en las frecuencias bajas toda la membrana basilar vibra por igual, y los investigadores han sido incapaces de encontrar neuronas que son específicas para frecuencias por debajo de los 200 Hz. Eso es otro dato. Weber en el 1949 sugirió una teoría de la frecuencia Bolea-Lugar, una combinación de las dos teorías anteriormente discutidas. Aquí lo que se plantea es que las neuronas individuales siguen la frecuencia de sonidos hasta cerca de 500 Hz, disparando a la misma velocidad de la frecuencia del sonido, que es entre 500 y 5000 Hz. También la frecuencia va a rastrearse por bolea, o sea que cada neurona va a hacer una aportación para mantener ese sonido fluyendo, y entonces que finalmente la información que genera el sonido se puede interpretar correctamente. Mientras aquí el boleo va a ocurrir en el nervio auditivo. Ahora, los estudios que se han hecho no demuestran que el cerebro utiliza esa información para analizar la frecuencia. Por lo tanto, la mayor parte de los investigadores suscribe a una teoría más simple del lugar de la frecuencia. La frecuencia que sigue por las neuronas individuales explica frecuencias hasta cerca de 200 Hz, y todas las frecuencias restantes son representadas por el lugar donde hay una mayor actividad. Continuando con la combinación de las teorías, podemos resumir el manejo del sistema auditivo de la codificación de la intensidad mucho más simple. El sistema auditivo se basa en esta estrategia para distinguir entre diferentes intensidades de sonido. Ahora, sin embargo, esto no es posible en frecuencias más bajas, donde la velocidad del disparo es el medio de codificación de más frecuencia. Los investigadores creen que en las frecuencias más bajas el cerebro se basa en el número de neuronas que disparan como aumentos en la intensidad del estímulo, reclutando neuronas progresivamente más altas que capten el umbral de la actividad. Recuperación de la audición. Para los individuos que tienen daño en los huesos del oído medio o una pérdida leve de células pilosas al envejecer, un audífono simple hace un trabajo excelente en la compensación de la pérdida de la amplificación. Sin embargo, el 90% de los casos de deterioro de la audición implican la pérdida de células pilosas, y luego a que las células pilosas no se regeneran, que es el problema. Estos individuos pudiesen ser candidatos a un implante de cóclea. Este tipo de implante utiliza un micrófono para captar sonidos y enviarlo a un procesador de voz ubicado detrás del oído. Entonces un transmisor en la superficie de la piel envía la señal a un receptor que se encaja directamente y de forma quirúrgica debajo de la piel. Continuando con la recuperación de la audición. A partir de ahí, la señal va a viajar a través de un alambre a una matriz de electrodos enhebrada a través de la cóclea. Estos electrodos entregan señales que representan las diferentes frecuencias de un sonido a diferentes ubicaciones de la membrana. La activación de diferentes neuronas
diferentes frecuencias imita el funcionamiento de la membrana basilar y de las células pilosas en un individuo intacto. En otras palabras, se basa en el principio del análisis de lugar. La mayoría de los receptores del implante coclear oyen efectivamente lo suficiente como para usar el teléfono, que es más difícil en una conversación cara a cara. La mayoría de los niños pueden incorporarse a la escuela y mejorar desde luego su calidad de vida. Continuando con la recuperación de la audición, la implantación temprana funciona mejor porque el ajuste a un mundo auditivo enriquecido puede ser asombrosamente difícil y porque las neuronas de otras áreas sensoriales pueden tomar el recargo de la corteza auditiva no utilizada con el tiempo, creando otro tipo de mecanismo de compensación. En los adultos el éxito también depende de haber aprendido el idioma antes de que la sordera ocurriera. Los niños, por el contrario, pueden usar los implantes independientemente de si aprendieron el idioma anteriormente. Estos implantes convencionales tienen una serie de desventajas. No pueden usarse en la ducha o nada. Son voluminosos y engorrosos y es probable que el usuario experimente algún tipo de estigma social o bullying, entre otros. Continuando con la recuperación de la audición, los investigadores de la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts están desarrollando un dispositivo totalmente implantable. Este es un diminuto sensor que se monta en el malus, detecta el movimiento de los osículos de los huesitos y un procesador con un chip convierte las vibraciones en señales que se entregan directamente al nervio coclear. Este dispositivo consume muy poca energía y se anticipa que se podría cargar en una almohadilla especial mientras uno duerme. Ahora, siempre hay problemas adicionales con la capacidad de reproducción. El centro de investigación que lo está desarrollando describe algunos esfuerzos que se están haciendo o que están en curso para mejorar estos implantes y eventualmente hacerlos obsoletos.